¿Qué es y en qué consiste la derecha religiosa en Estados Unidos? ¿Cuál es la composición entre evangélicos, pentecostales y católicos? ¿Por qué se vuelve tan importante esta derecha, sobre todo en procesos electorales? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es la influencia que tiene en México dada la proximidad? Los fundamentos de la derecha religiosa en Estados Unidos, aquí, en Sacro y Profano. La derecha cristiana o derecha religiosa es una expresión usada para designar a las facciones políticas cristianas conservadoras en los Estados Unidos. En ese país, la derecha cristiana es una coalición informal formada por protestantes evangélicos y algunos sectores católicos. La corriente predominante en el protestantismo estadounidense es de corte evangélico integrista. Esta derecha religiosa es resultado de varias transformaciones experimentadas y a lo largo de sucesivas generaciones, pero ya la encontramos con fuerza desde la década de los 70s, como respuesta a la revolución cultural, política y sexual de los jóvenes en los 60s. Los movimientos socio-religiosos conservadores tienen mucho peso político. El voto religioso conservador, por ejemplo, fue uno de los factores determinantes en el triunfo de Donald Trump a la presidencia de la República en 2016. En las últimas décadas, evangélicos y católicos blancos han venido votando por los candidatos del Partido Republicano. En Estados Unidos, lo religioso tiene un peso importante. Encuestas señalan que 87% de los norteamericanos dice creer en Dios, 55% señala que reza regularmente y 56% dice creer en Dios tal como se describe en la Biblia. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche tenemos un tema realmente muy importante que trasciende lo propiamente religioso y espiritual y nos instala en cuestiones políticas importantes. La nueva derecha norteamericana en materia religiosa tiene muchos nombres, la ultraderecha católica, los pentecostales, en fin, pero es un gran movimiento y queremos conocer aquí el contexto en que surge, cuál es la proximidad que hay con las derechas locales de América Latina y de México y sobre todo estas influencias, estas incidencias que tiene en nuestra realidad. Para abordar este importante tema, agradezco la presencia de la doctora Nora Pérez Rayón. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de Tiempo Completo de la UAM. Bienvenida, Nora, un placer, hasta que se me hizo que vinieras aquí después de tantos años de compartir la pasión de estos temas. Nora, ¿por qué, cómo y podríamos decir, cómo podemos definir a esta derecha? Bueno, podríamos definirla, es decir, se habla de una nueva derecha. Entonces, ¿en qué sería nueva, no? ¿Por qué? Te diría que esta nueva derecha surge, de hecho, hay antecedentes, obviamente, que vienen desde el periodo colonial, pero esta nueva derecha se enfoca como objetivo central la conquista y la entrada a las instituciones, penetrar las instituciones políticas, jurídicas, sociales de los Estados Unidos. Es decir, si antes los ataques eran a temas muy concretos en relación pues, con el aborto, con los homosexuales, con la educación pública, etcétera, a partir sobre todo de fines de los 70s hay un objetivo claro, ¿verdad?, de penetrar. ¿Qué querría decir penetrar las instituciones? Quiere decir que piensan que los Estados Unidos hay una visión que está en decadencia y que es necesario, así como el gobierno ha sido responsable de una descristianización, ¿verdad?, ahora se pretende que la forma de cristianizar de nuevo al país es con la conquista del poder. Y sobre todo, yo añadiría, querida Nora, esta perspectiva teocrática, ¿no? Dios, digamos, quien conduce la vida social, quien conduce la vida moral, quien conduce las normas, está en la Biblia, sobre todo de aquellos sectores fundamentalistas, ¿no? Así es, digamos,
si algo es central, digamos, en esta ideología compartida por todos estos grupos, es la Biblia, ¿verdad? Un texto considerado sagrado y atemporal. Es decir, esta Biblia tiene sentido y guía la vida, no importa en qué tiempos y en qué lugares. Ahora, y Nora, es una lectura, además, de interpretación literal, es decir... Sí, son literalistas. Lo que dice, ahí está. Ahora, Nora, ¿por qué son tan importantes estos grupos de derecha? Son un grupo mismo, sobre todo en los procesos electorales. Hemos visto en las elecciones de Trump, en las elecciones donde ganó Biden, había una disputa también por el mercado religioso. ¿Por qué esta derecha es tan gravitante en la vida política de Estados Unidos? Bueno, yo creo que por varias razones. Una de ellas sí es que han tenido un crecimiento cuantitativo, además, digamos, a grosso modo, digamos, generalizando, es decir, ¿cuál es la composición religiosa en los Estados Unidos? En general estoy hablando, ¿verdad? Pero ha habido cambios importantes. Es decir, Estados Unidos es considerado un país muy religioso si se le compara con los estados, por ejemplo, de Europa Occidental, más modernizados, secularizados. Entonces, Estados Unidos es muy religioso. Sin embargo, eso no quiere decir que en las últimas décadas ha crecido mucho el segmento que puede definirse de agnósticos, ateos, no pertenecientes a una denominación religiosa, y ya se habla de un 25% que en los últimos datos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, pero hay otro 25% más o menos de católicos, y digamos que un 50% de la gran familia protestante, pero en ese 50%, aproximadamente la mitad pertenecen a este evangelismo cristiano de los newborn, de los pentecostales, y quizás hasta un poquito más ligeramente, y la otra parte es el llamado protestantismo histórico, ¿no? Es decir, entonces, bueno, numéricamente son importantes, pero yo creo que también son muy importantes porque han logrado, a partir de los 80s, de fines 70s, 80s, una serie de movimientos no vinculados se han ido vinculando a través de organizaciones y fundaciones y se han interrelacionado con lo que sería la derecha, no necesariamente religiosa, pero que comparte ese horizonte, ¿no? Entonces ya hay una alianza, muchos grandes empresarios y familias apoyan económicamente a este tipo de movimientos. Muy bien, Nora. Como primera entrada me quedo con varias cuestiones. Es un movimiento fuerte, es un movimiento de una sociedad que aparentemente se está secularizando, pero también es cada vez más conservadora en términos religiosos. Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno al tema de esta derecha, esta nueva derecha religiosa en Estados Unidos y su peso en la sociedad. Vamos a desmenuzar el tema. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos conversando en torno a esta nueva derecha, una derecha que, como nos ha explicado muy bien la doctora Nora Pérez Rayón, pues se consolida a partir de los años 70 y tiene un auge tan importante que es referente en los procesos electorales, políticos, y tiene un peso, dada la diversidad, en una nación religiosa, indudablemente religiosa. Nora, me gustaría mucho que nos explicaras por qué, cómo y dónde surge esta derecha religiosa en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos creo que un elemento central para el surgimiento, aunque no el único, pero fue precisamente la revolución cultural que se desarrolla en la década de los 60, donde verdaderamente es un cuestionamiento a toda una serie de
valores tradicionales, de modos de vida, de los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Donde van a cuestionar la autoridad en todos los espacios. La autoridad del padre, la autoridad de la escuela, la autoridad del gobierno y también de la propia iglesia, ya que estamos en este campo. Bueno, fue en la década de 60 donde surge el Concilio Vaticano II y, bueno, después la teología de la liberación. O sea que la iglesia también como institución forma parte de esta revolución cultural, ¿no? Y los sectores conservadores, ¿no?, que tienen una larga historia desde el periodo colonial, porque siempre ha habido un segmento del protestantismo cuyos objetivos y concepciones que tenemos hoy de los fundamentalistas, bueno, tienen orígenes que los podemos encontrar desde el siglo XVII en la colonización. Pero aquí nos vamos a ocupar nada más de lo que pasa a partir de los años 60. Esta revolución cultural impactó a una generación en el sentido contrario, es decir, de ver en esta revolución cultural y sus efectos es un proceso de deterioro de los Estados Unidos y lo que realmente eran los Estados Unidos, ¿no? Sí. Nora, es muy interesante y es evidente que han apoyado a los candidatos republicanos desde Reagan, Bush hijo, en adelante, hasta el actual Donald Trump. Pero te invito a que nos vayamos un poco más atrás. Tú nos has dicho el 68, los 60, la revolución cultural, sexual, ecológica, ¿no?, de los jóvenes de ese entonces, que seríamos nosotros, sí. Sería nuestra propia generación, rompe. Y como antípoda, como contradicción absoluta, surge otro movimiento totalmente contrario. Eso lo entiendo. Pero tú has sostenido también que forma parte de una crisis de la propia sociedad norteamericana, que los padres de esta generación son campesinos que se sintieron relegados, ¿no?, frente a la modernidad y al contrario, frente a estos desmanes que veían en las ciudades, se repliegan hacia sus principios e identidades, que es propiamente los religiosos. Cuéntanos brevemente sobre esto previo a lo que representa esta confrontación cultural con los 60. Sí, bueno, tiene que ver, o sea, el fenómeno, esta confrontación con los 60 es solo un elemento. Otro elemento que creo que es muy importante, que hay que señalar, es lo que pasa con las clases medias norteamericanas a partir de los 80. Y en estos jóvenes, de los que tú señalaste que vienen no se han visto precisamente beneficiados por el proceso de globalización e inclusive se han sentido marginados porque el proceso finalmente de modernización, secularización, educación, ¿verdad?, universitaria, los ha ido dejando a un lado, ¿no? Uh-huh. Es una pérdida de estatus, de sentirse, ¿verdad?, marginales, ¿no? Y este segmento había sido marginal hasta antes de los 80, los 70, había sido marginal en la arena política, siempre ha existido, pero marginal. Y ahora se está deslizando, justamente se está deslizando al centro de la arena política. Ahora son actores políticos imprescindibles en procesos electorales, ¿no? Y alimentados también, entre otras cosas, porque la clase media norteamericana ha resentido estas políticas neoliberales de estos años y su situación económica ya no tienen asegurado el futuro. Ya no pueden, ya sienten que sus hijos no van a vivir mejor que ellos. Una idea de progreso que siempre estuvo en el contexto americano. Entonces viven con temor y viven al futuro. Y entonces en ese temor al futuro también se incluye la cuestión de que no tienen la seguridad en el trabajo o que los sueldos ya no van a permitirles mandar a sus hijos a las universidades y los hijos sienten esta situación y son los que van a alimentar también a esta religión. Y la falta, pues es una crisis
general de fin de siglo, que tiene que ver con que vivimos en una época de riesgo y incertidumbre. Pero es interesante, por ejemplo, ver a los miembros de uno de estos grupos de ultraderecha, Ku Klux Klan, cuando les quitan la capucha, sí. y son güeritos, de ojos azules, de tipo campesino, tipo farmers, ¿no? Ajá. Que forman parte de este núcleo, y es lo que tú dices, estos grupos que son marginados por el proceso de globalización, se sienten también muy violentados por las migraciones, ¿no? Por los negros que ocupan lugares, puestos, etcétera. Pero también es interesante que ellos también han evolucionado y muchos de ellos acceden a la universidad, tienen más discurso, más planteamiento, vínculos con empresas, perspectiva internacional. O sea, no solamente son los farmers, sino hay una segunda o tercera generación que ya tiene otra sensibilidad. Ahora, Nora, para avanzar en el tema, sé que hay muchas cosas que se pueden plantear, pero dinos cuáles son los principios religiosos, teológicos, cuál es la cosmovisión en general de estos grupos de ultraderecha religiosos, católicos, protestantes en Estados Unidos. Bueno, partiendo de la Biblia que ya señalamos, ¿verdad? Que es el texto fundamental, incluso algunos de ellos llegan a plantear una teocracia. Es decir, que en vez de la Constitución debería regir la vida en esta cruzada, digamos, la Biblia sustituyera a la Constitución. Quiero aclarar una cosa, estos grupos tampoco comparten todos los principios. Es decir, yo mencionaré algunos generales, ¿no? Pero hay desde quienes quieren nada más algunas reformas a la Constitución a quienes plantean una teocracia. Y con la Biblia como el elemento que marque la vida norteamericana, ¿no? Ahora tienen una cosmovisión lineal de la historia, es decir, la historia nace con el Génesis, por eso está en el Génesis, ¿no? La creación del mundo, Adán y Eva, etcétera. Es decir, y rechazan el evolucionismo, la mayoría de ellos, ¿no? Y se plantean esta línea, hay una línea que tiene un principio y un final. El final es el juicio final, que según ellos va a llegar, ¿verdad? Dependiendo de una visión de que será precedido de grandes catástrofes, y otros que piensan que no, que vendrá después de que ya en el mundo el cristianismo se haya impuesto, etcétera. Pero va a haber este juicio final. Y ahí me permito también hablar de, hay un horror al otro, al diferente, y las cosas se plantean entre buenos y malos, entre Dios y Satanás. Es decir, es la lucha del bien contra el mal, y ellos se sienten ser los representantes, desde luego, del bien. Otro elemento que también les hace sentir inseguridad es que sienten que los estados, a pesar de que en los 90 vino el triunfalismo porque cayó el muro, realmente sienten que los Estados Unidos están siendo desplazados por otros. Por eso ese discurso de Trump de Make America Great Again, volver a hacer América otra vez, bueno, pues fue tan exitoso en los proyectos electorales. Se sienten que Estados Unidos ha sido humillado por China, ha sido humillado y que no se les reconoce este papel que ellos además justifican que debe tener en función del destino manifiesto, en función de que ellos son un pueblo elegido por Dios, ¿no? Ahora, una cuestión también importante es los vínculos que tienen. Es decir, ¿qué vínculos tienen con aquellos grupos de ultraderecha no religiosos, como los neonazis, los supremacistas? Bueno, sobre todo en los últimos años y sobre todo con Trump, digamos, el discurso radical de Trump abrió la puerta para que estos grupos que no estaban, digamos, estaban como muy denigrados, etcétera, empezaran a surgir casi a la vista, ¿no? Y entonces
sí tienen vínculos, digamos, con estos sectores son violentos, supremacistas blancos. son violentos, sí, son grupos esos violentos. son grupos violentos, Entonces, ahí hay una violentos. contradicción, ¿no?, entre esta dimensión espiritual, esta radicalización bíblica con esos grupos que les importa un camino, que arrasan. Muy bien, Nora, vamos a una pausa. Ya esta segunda parte ha sido muy sustantiva, nos da una idea de una radiografía de esta nueva derecha que se está imponiendo, y ahora vamos a ver qué repercusiones tiene. Pero antes de eso vamos a una pausa. Yo recuerdo que estamos hablando sobre los fundamentos de la nueva derecha religiosa en Estados Unidos, y usted está en Sacro y Profano. Caray, cuántas cosas podríamos abordar sobre este tema. Es un tema apasionante y tiene muchísimas aristas. La derecha religiosa norteamericana, con todas sus bifurcaciones. Para México, la proximidad, estamos aquí a la vuelta de la esquina de todo este proceso que se tiene. ¿Por qué es importante darle seguimiento y sobre todo el temor de los vínculos que puedan tener con Provida, con Yunque, con nuestra derecha doméstica? Sí. Yo creo que es muy importante darle seguimiento. Creo que es muy importante precisamente por los lazos de todo tipo que unen a México con los Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo estos grupos religiosos de esta derecha han invadido en cierto sentido toda Latinoamérica, no nada más México, ¿no? Pero están presentes y tienen, ¿por qué? Porque tienen una visión global. O sea, y no tienen nada más dinero, americana. Nora, tienen mucho dinero. Muchísimo dinero. Sí. Entre los empresarios más ricos de Estados Unidos puedes encontrar a ministros, sobre todo de esta cuestión de la teoría del género. La teoría esta en la que no importa el dinero, digamos, no es nada más espiritual, sino que sino que el dinero teología de la prosperidad. La teología de la conversamos prosperidad. hace un momento. Sí. Bueno, nosotros tenemos aquí ya un programa de televisión que se puede ver a las 11 o 12 de la noche de La Iglesia Pare de Sufrir. Pero desde hace como 10 años o más. Ahí está. Desde hace 10 años, y tenemos ya presentes al líder religioso de Trump, el líder religioso más cercano a Trump, que es Drollinger ahora. Este es el que establece estos clubes de la Biblia en el gobierno, y ya tiene una sucursal aquí en México en 2019. Ya tenemos nosotros aquí la presencia de Capitol Ministers. Que nos agarre Dios confesados, Nora. Sí. Bueno, todo grupo extremista es una amenaza para la convivencia, esto está clarísimo. Por lo que escuchamos con Nora, estos grupos fundamentalistas son intransigentes y excluyentes. Por lo tanto, tenemos que defender la pluralidad, saber vivir en la diversidad, tener tolerancia, apertura al otro que es diferente, y por ello es importante sostener el Estado laico, Nora. Esta es una cosa básica. ¿Por qué? Porque el Estado laico procura la equidad, fundamentalmente. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.